Bueno, primero decirles que me siento feliz de estar entre amigos. Es un placer siempre, siempre, siempre. Yo debería haber nacido en el bachillerato, pero ni modo, ¿no? Uno de repente se extranjera en muchos sitios y eso tiene también grandes satisfacciones y grandes atractivos. Agradecer infinitamente la distinción que me han hecho de compartir con ustedes estas ideas que no necesariamente son las últimas, porque fue evolucionando desde la invitación hasta ahora esta charla y finalmente decidí que iba a compartir con ustedes cuestiones que están en la discusión ahora. El ponente pasado decía los conceptos son el centro de una u otra manera, ¿no? Por interpretar. Yo voy a decir que no. Por ejemplo, una de las cuestiones que está en discusión en toda la revisión curricular es ¿realmente nos seguimos peleando y rasgando las vestiduras por los conceptos? O un poco vamos a poner un centro, ¿dónde andan estos conceptos? ¿Y dónde está el centro? ¿Dónde está el centro? ¿No? Cuando hablaban de las habilidades, ¿cuáles son esas habilidades? ¿Y para qué las queremos? Como seres humanos, ¿no? Nuestros estudiantes son seres humanos, ¿para qué las queremos? Bueno, y luego decirles que estoy muy emocionada porque este espacio yo lo diseñé. Formé parte del grupo de asesores que diseñaron la sala de química y a mí me tocó diseñar este espacio porque aquí, bueno, no aquí, la sala de química se inaugura con una obra de teatro que es mi cuarta hija, tengo 3 de verdad, y la cuarta es una obra de teatro que se llama Realmente Fantástico, con la que se inaugura la sala de química en el auditorio donde estábamos. Y este era un foro que atrás había un laboratorio y estaba pensado para mostrar todo el tiempo la componente experimental de nuestra ciencia. Televisores y demás, pero no importa, ¿no? Es muy padre tener. Listo, la siguiente. Bueno, la siguiente. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Es una de las preguntas que nos hacemos todos los días. ¿Por qué cambiar? ¿Con qué rumbo? ¿Cuáles son las preguntas motivadoras que me dirigen hacia ahí? La investigación educativa, ¿dónde está? Iba a poner para qué sirve, pero como yo me dedico a eso, pues no lo puedo poner como pregunta, ¿no? Pero ¿dónde está en este andar? ¿Dónde está? Las famosas behaviors, ¿no? Yo estoy segura que los que participaron en toda la revisión curricular que está en activo, que está en efervescencia ahora, tanto en la Escuela Nacional Preparatoria como en CCH, tuvieron en sus manos todos estos artículos de las famosas behaviors. ¿Qué son? ¿Con qué se comen? ¿Cómo se identifican? Y las TIC. Sí, porque todos hablamos de las TIC y ese tiene que ser un componente ahora contextual en todas nuestras propuestas. ¿Y cómo? ¿Y cómo con la infraestructura que tenemos? ¿Y cómo interpretamos eso de las TIC? No me voy a meter, ese me gustaría que fuera un punto de discusión, realmente van a ver que soy tramposa, porque finalmente me quedé en la última parte de la conferencia nuestros estudiantes, nosotros, bueno, algunos de nosotros, entre ellos yo, somos extranjeros cibernéticos, ¿verdad? Yo me declaro, total, no nada más por mi edad, sino por conocer mis habilidades, ¿no? Y ahora hay que poner todo en TIC. ¿Y por qué? Pues porque nuestros alumnos son nativos cibernéticos. Yo acabo de estar en una conferencia de una autora argentina que habla de qué se entiende ahora por nativos cibernéticos, y fue sorprendente. Y entonces tomé esas ideas de su libro para presentarles en la última parte de esta conferencia, porque acuérdense de Ausubel, debemos de partir de lo que saben nuestros alumnos. Eso es sine qua non y además es una gran verdad, ¿no? Y entonces, ¿cómo estamos concibiendo a nuestros alumnos como estudiantes cibernéticos? ¿Qué quiere decir eso? ¿Dónde están?
Y ahí termino. Esto es un poco de lo que va a tratar la plática, ¿sale? Muchas gracias. ¿Por qué cambiar? Pues fíjense, para muchos de ustedes va a ser un poco repetitivo. Se cubre demasiado material sacrificando profundidad por extensión. Me gustaría que reflexionáramos y ya no. El currículo está diseñado como si los estudiantes supieran química y fueran futuros químicos. Eso quiere decir, seguimos diseñando, lo pongo como interrogación, seguimos diseñando desde la disciplina o desde los intereses de los estudiantes y las habilidades que queremos desarrollar en ellos para que se empoderen con el pensamiento químico. La enseñanza no ha sido efectiva en la comprensión de conceptos básicos de la química. Hay muchas investigaciones educativas que lo demuestran. Todavía vamos a ver cómo evolucionan las nuevas propuestas, ¿sí? No nos esperemos a que evolucione y luego evaluar. Que el cambio sea permanente y que la evaluación sea constante. La propuesta curricular no es congruente con la manera en que los estudiantes aprenden. La pregunta es, ahora sí, no se ha logrado atrapar el interés de los estudiantes por el aprendizaje de las ciencias y otra vez esa es una verdad sin alfabeta. Y eso es una pena. Olvidémonos, yo creo que no debemos de querer, bueno, sí, yo sí quiero más químicos, más físicos, más matemáticos, más biólogos, sin duda. Pero no me preocupa que mis alumnos se dediquen a la química. Si tuve 3 hijas y ninguna se dedicó, tengo un porqué, ¿eh? No tenían ninguna duda al respecto, ¿no? Siempre se las expliqué todas antes para que la estudien, ¿no? Lo más importante hasta el bachillerato es alfabetización científica. Y creo que no debemos de perder la brújula, ¿sí? Hasta el bachillerato. Por ejemplo, los temas ambientales. Desde mi punto de vista, ningún estudiante, ningún ser humano mayor de 18 años puede seguir ignorando las características del adelgazamiento de la capa de ozono y diferenciarlo del efecto invernadero, del calentamiento global y del smog fotoquímico. Ninguno. Y no sucede, ¿no? Ese debería de ser un tema pivote, ¿no? Que nos diga hasta dónde estamos construyendo en el bachillerato, ¿no? Deberíamos de ver temas pivote que a lo mejor son esas fijaidías. ¿Por dónde los cambios, no? Pues fíjense que hay que cambiar en el énfasis curricular, que es ahí donde está, y los objetivos de aprendizaje. Hay que cambiar en las experiencias de aprendizaje y también hay que hacer un cambio en la naturaleza del objetivo y la frecuencia de las evaluaciones. Por eso les digo, no parar de evaluar, y no parar de evaluar la propuesta curricular, y no parar de evaluarnos como docentes, y no parar de evaluar constantemente a nuestros alumnos con un objetivo principal: mejorar nuestra propuesta educativa. Nunca para reprobar, nunca para señalar, nunca para marcar. Mejorar la propuesta educativa. Aprender más, saber mejor, poder usar de manera más adecuada y eficiente el conocimiento científico. Cambios urgentes. Y fíjense, acuérdense, yo estoy de acuerdo con muchos investigadores en que el cambio no está en los conceptos. El concepto es el pretexto. Fíjense, el concepto es el pretexto. Ustedes van a decir, pero no, tenemos que enseñar química, sí. ¿Cuánta? La pregunta es, ¿no es excesiva? ¿Sí? Yo acabo de participar en el diseño de los planes y programas de estudio de secundaria. Ahora tengo que escribir el libro. Me estoy volviendo loca. Estoy segura que ni los profesores ni los alumnos de secundaria pueden leer esa cantidad de información y mucho menos tener tiempo de comprenderla y reflexionarla e integrarla, amalgamarla
a su bagaje cultural. Hasta ahorita, fíjense, los acentos están en la siguiente, por favor. En la extensión más que en la profundidad. El acento está en la segmentación más que en la integración. El acento está en el conocimiento más que en el razonamiento. El acento está en lo algorítmico más que en lo conceptual. El acento está en la tradición. Seguimos todavía educando con la ciencia del siglo XIX, ¿no? Más que en la relevancia. Y todo esto impacta de manera muy directa en la motivación y el aprendizaje. ¿Cuál es el cambio? Invertir esto. Si yo fuera muy ducha cibernética, hubiera podido mover la balanza. Bueno, darle un clic para que girara, ¿no? Y entonces ahora el peso estuviera en lo verde, ¿sí? Esta es una propuesta de un artículo muy interesante de Melanie Cooper, que les recomiendo mucho. Es una investigadora educativa química de los Estados Unidos. Les puedo dejar la plática, si quieren la copia. Que está haciendo cambios muy interesantes. Tiene una propuesta curricular que le tituló CLUE, que es CLUE, Science, Life, Universe and Everything, ¿no? Y ahorita van a ver los 4 campos en los que ella propone que debiera de estar centrados los currículos de ciencias experimentales y particularmente de la química. La siguiente, por favor. Otra. Aquí, nuevamente puntualizando. Considerar a los alumnos como novatos, no como expertos. Ah, pero es que este tema ya está en secundaria. Y no es que los profesores de secundaria y de primaria no hayan hecho su trabajo. Lo hacen como cada uno de ustedes, admirablemente y de manera muy profesional. No tengo duda, no tengo duda. No es que el aprendizaje apenas es un escenario, ¿no? O sea, a lo mejor se sumaron al concepto de cambio químico, pero el modelo no lo han construido. Y mucho menos como nosotros lo tenemos aquí como expertos, ¿no? Entonces, ojo, piedad, piedad. Los alumnos son novatos. Hay que privilegiar la manera y los intereses, primero, las formas de aprendizaje de los estudiantes y cuáles son sus intereses, no cuáles son los nuestros. Y a lo mejor tampoco cuáles son los del momento. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que todavía son muy abstractas y que en caso de que las elijamos como contexto de enseñanza de las ciencias experimentales, entonces tenemos que ir con tiento y con respeto. Y hay que identificar, sí, las frijarías, para no seguir perdiendo el tiempo en lo que no debiéramos, ¿no? Y no debiéramos por la capacidad de abstracción de los estudiantes en cada uno de los niveles y en el bachillerato. Sí, por ejemplo, mi doctorado lo hice en equilibrio químico. Sigo pensando que ese tema debe salir del bachillerato. Estoy absolutamente convencida. Estoy absolutamente. Ah, pero entonces, ¿cómo voy a ver disoluciones amortiguadoras? Pues no las quiero ver. No las quiero ver. ¿Y para qué? Mi mamá ha vivido toda la vida inmensamente feliz sin saber lo que es eso. Digo, es una extrapolación, pero porque ya se lo expliqué. No, pero sí se fijan, o sea, la pregunta es en negativo y se la copio a mi queridísimo Horacio García. ¿Qué es lo que no deben dejar de saber los estudiantes al salir del salón? Eso es lo que nos deben preguntar. Más que qué es lo que deben saber.
¿Qué es lo que no deben dejar de saber? Fíjense que eso cambia el espectro. La siguiente, por favor. ¿En qué dirección? ¿Para dónde jalamos? ¿Con qué rumbo? ¿No? Frente a esta situación. Integrar los avances de la investigación educativa. Hay muchas maneras. No nada más nos dan hints, ¿no?, de por dónde jalar, sino también nos hablan del trabajo hecho. Y no tenemos por qué estar repitiendo, ¿no? ¿Sí? Todos los investigadores, a ver, la educación es otra licenciatura. ¿Sí? La didáctica, todos ustedes son didactólogos, y esa es otra licenciatura. Y tiene su área de posgrado, de investigación. ¿Sí? Y así, en la enseñanza, debemos utilizar de la misma manera que en las ciencias, que no son de enseñanza, de didáctica, en la química pura, de la misma manera tenemos que aprovechar, copiar, adaptar los avances en la investigación educativa. Y hay mucho trabajo hecho y ya sabemos por dónde no ir también. De repente, y nos los dicen los investigadores educativos. Ojo, los proyectos más exitosos han modificado la parte didáctica más que la conceptual en el mundo. Han puesto el acento. Brasil y Colombia, dos ejemplos en Latinoamérica muy respetables, han puesto el ejemplo en la formación docente y en la especialización docente, más que en los cambios curriculares. Otra frase de Mercè Izquierdo, didactóloga catalana porque si no, y es catalana, y una mujer encantadora. Creer que el cambio de orden de los conceptos es un cambio curricular es vivir en el error. O poner conceptos nuevos porque están de moda, ¿no? Es vivir en el error. Hay que modificar la parte didáctica. Todos los participantes en el proceso educativo debemos de trabajar al unísono. Y debemos empezar a compartir visiones de enseñanza, porque si no seguiremos parcializando, no solo en los currículos, sino también en cómo le entramos a eso. Y de lo que decíamos hace un rato, la propuesta cualquiera debe estar en constante evolución y de gran flexibilidad. Ya quitemos las camisas de fuerza curriculares en las que nos educamos varios de nosotros y hemos vivido. Dale. Sine qua non. No habrá éxito curricular si no hay una formación y una actualización docente paralela y constante y permanente. Elaboración de materiales educativos y libros de texto, materiales educativos amplísimos y libros de texto ad hoc con esa propuesta curricular, ¿sí? Y una evaluación docente permanente con la finalidad de regresar todo el tiempo a la propuesta de enseñanza. Lo que pivotea la calidad de la enseñanza está aquí y está en la evaluación del currículum todo el tiempo. ¿Sale? Preguntas para que nos motiven. Así como, ¿qué es lo que no deben dejar de saber nuestros estudiantes? Es qué deben de saber y saber hacer. La siguiente. Y buscar un orden temático óptimo, ¿sí? Que eso tampoco lo hemos hecho, porque eso implica una integración vertical, ¿sí? Y de repente no tenemos tiempo, estamos agobiados. ¿Por qué? Porque es un exceso. Hay que recortarle. Acuérdense, el tijeretazo es maravilloso, ¿no? Pero hay que saber dónde recortarle para que no se nos muera el paciente, ¿no? Entonces, quedarnos con la esencia, con la real brigadería,
y saber enlazarla para no seguir seguir construyendo estancos, ¿no? O sea, ¿sí? Islotes de conocimiento, sino los puentes entre ellos es lo único que nos dará poderío conceptual. Conocimientos conceptuales y procedimentales todo el tiempo, que está relacionado con el saber y saber hacer. Materiales y experiencias, tenemos que construir colegiadamente los materiales que fortalezcan esa propuesta. Y la evaluación. La evaluación sigue siendo la papa caliente, sigue siendo, hay muchísimo hecho muy interesante, ¿sí? Y lo más importante es, hay que evaluarnos constantemente, hay que coevaluarnos, ¿sí? Hay que presentar nuestros avances con los colegas con la finalidad de que sean criticadas nuestras propuestas rumbo al enriquecimiento de las mismas. La investigación educativa, lo que decía hace un momento, la mejor guía. El pensamiento químico debe presentarse como una forma poderosa de pensamiento. Este es el centro de la propuesta del grupo de Vicente Talanquer en Arizona, ¿no? Cualquier propuesta curricular, la enseñanza debe preocuparse conscientemente en mostrarle al alumno, ¿sí? Y que se apodere de esa idea de que el saber química lo empodera, y lo empodera para interpretar el mundo en el que vive y para resolver los problemas que se le presentan a él. Y esa es una gran fortaleza. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las preguntas centrales del siguiente, por favor? Y ahorita voy a regresar a un estudio también de Vicente Talanquer al respecto. Y estas grandes ideas de la química, porque hay que tener cuidado en cómo se elige. Como toda propuesta novedosa, primero hubo unas propuestas, Gillespie y otros lanzan propuestas y siguen sin cumplir, ¿no? Bien, y está bien, esa es la única manera de seguir avanzando y afinar, ¿no? la selección. La construcción del conocimiento químico debe considerar los estudios de las progresiones de aprendizaje. Progresiones de aprendizaje es un tema muy nuevo, yo estoy empezando el estudio serio al respecto, y es cómo son investigaciones que nos dicen cómo evolucionan los conceptos. Fíjense, ya quitamos de primaria toda noción de cambio químico, hasta donde me acuerdo. Se empieza a construir el modelo de cambio químico de manera incipiente, ¿no? Los primeros ladrillos. Un poco la noción, la propuesta es cuando la materia se encuentra, suceden cosas. Una de ellas es que se forman nuevos compuestos, ¿no? Y creo que hasta ahí nos quedamos en secundaria. Y luego el concepto del cambio químico empieza a crecer en el bachillerato hasta que se termina con el modelo y se le da vueltas y se le empaniza y se le rostiza en la licenciatura, ¿sí? El estudiar cómo va evolucionando la construcción de este modelo en lapsos largos, ¿sí? Eso es lo que es una progresión de aprendizaje, eso es lo que estoy estudiando. Y ha dado, estas investigaciones están incipientes, tendrán de 15 años a la fecha, nos ha ayudado a identificar estas cosas que le decíamos. ¿Qué conceptos no debieran de estar donde los hemos puesto? Porque el nivel de abstracción todavía es demasiado, ¿sí? Y eso es lo que nos está pivoteando para medio ordenar conceptualmente la temática curricular. Y hay cosas muy interesantes. Melanie Cooper propone, este artículo se lo recomiendo y si me escriben se los puedo mandar. Propone en todo este desarrollo curricular, ella trabaja con los estándares en Estados Unidos, así es de que tiene un muy buen nivel en el diseño escolar, ¿no? En toda la propuesta de renovación curricular de química en los Estados Unidos. Propone centrar el aprendizaje en 4 áreas críticas de interés en la química y la tecnología del siglo XXI. El conferencista anterior o el rector, ya no sé, bueno, lo que iba a decir el rector,
puso el acento en la tecnología. Puso el acento en la tecnología. ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo entendemos? Entonces ahora hablamos de robots en nuestras clases y con eso ya lo cubrimos. No, ojalá. Entonces, todavía falta eso. Fuentes, fíjense los 4 grandes temas, ¿no?, que deberían de quedar en la enseñanza de la química y la tecnología del siglo XXI. Fuentes de energía, temas ambientales, vida y medicina y materiales de diseño. Está para estudiarse. La siguiente. ¿Qué es una vijaidía? ¿No? Es una colección de ideas clave sobre las que se construye un dominio científico que permite la comprensión de acontecimientos y fenómenos de relevancia en la disciplina. Otros investigadores las definen como estas son ideas, las ideas sustantivas que al amalgamarlas me construyen conceptos científicos. ¿Sí? ¿Cuáles son los pilares que necesito tener para construir el concepto científico de cambio químico, que es todo un modelo, por ejemplo, o equilibrio químico, ¿no? La siguiente. Fíjense las primeras propuestas, Gillespie, Atkins y American Chemical Society, ¿no? Y van a ver que estas son sus primeras propuestas de big ideas, ¿no? Y entonces, átomos, moléculas y iones. Vamos aquí, la materia está compuesta por átomos. Para Atkins, estas son, creo que son 10. Él tiene una conferencia que la tituló Las grandes ideas de la ciencia. Y estas son varias de sus grandes ideas de la ciencia. Esta, por ejemplo, la materia está compuesta por átomos. ¿Pero qué? Como es una gran idea de la ciencia, le digo, ¿lo enseño en primaria? ¿No? Y luego no solamente empezamos a hablar de esas cosas, sino nos olvidamos de la escala con la que el científico observa, ¿no? ¿Sí? Ahí estamos a 10 a la menos 15. ¿Sí? Y luego nos cambiamos, ¿no?, a cosas macroscópicas sin decir, ojo, voy a dar un brinco mortal, ¿no? Listo, bien, este es el conjunto, les voy a dejar la práctica, nos seguimos. Y luego, ¿qué inconvenientes tienen? Fíjense que son bien interesantes. Son útiles para describir y explicar las propiedades de la materia y sus transformaciones, pero se presentan como enunciados carentes de intención o utilidad práctica. No caracterizan a la disciplina. Sigue. Presentan los cimientos de una disciplina consagrada a dar sentido a las propiedades y el comportamiento de la materia. La química sí busca explicar y predecir propiedades y comportamientos, pero también diseñar, controlar y provocar resultados específicos. ¿Qué implicaciones tiene esta estrechez de miras? ¿No? Se pierde de vista la naturaleza tecnocientífica de la química. Siguiente. Olvida el enfoque macroscópico de entidades manipuladas en el laboratorio y la industria, influenciadas por aspectos económicos, políticos, sociales, ambientales y éticos. La siguiente, no permite la comprensión de fenómenos naturales y sistemas ambientales. Si se fijan, en aras de ser medio puristas de los conceptos que nos definen como químicos, nos metemos el pie y nos los amarramos y entonces no podemos seguir avanzando porque está medio difícil puentearle de 10 a la menos 15 a 10 a la 3, ¿no? La nueva perspectiva, si nos vamos muy rápido bueno, la relevancia de la química se encuentra en sus implicaciones, no en su contenido. Hay todo un concepto de identidad, de qué está hecho. Síguete, tengo otro esquema de Talanger que hay, ¿no? Fíjense, toda esta primera parte, la identidad química, responde a una pregunta: ¿cómo identificamos sustancias químicas, los químicos? Eso es uno de los grandes quehaceres. Esta es la parte fundamental, la básica. O sea, la básica, la que pone los cimientos, ¿no?
la determinación estructural y la caracterización de la sustancia. Luego, ¿cómo predecimos propiedades de la sustancia? Lo más interesante de todo es ver la relación, estructura, propiedades, uso, en un continuo. ¿Por qué cambia la sustancia y cómo cambia? ¿Cómo controlamos esos cambios? ¿Sí? Análisis costo-beneficio. Si no llegamos hasta esta última parte, entonces perdemos el sentido, ¿sí? Digo, de la ciencia. La siguiente, entonces, esta es la parte fundacional, la básica, el sustento, la de enlace y la contextual, ¿sí? Les voy a dejar la plática, aquí se desmenuzan un poco más ese esquema y sigamos para lo de los nativos, porque me gusta mucho. Yo me sentía muy mal, ¿no? Porque soy extranjera cibernética y por más que le hago, pero esta plática me dio, no esperanza, pero me dijo que no todos los jóvenes son más duchos que yo. Y entonces me hicieron sentir, qué mal, pero me hicieron sentir menos mal. Entonces, fíjense las realidades. ¿Qué quiere decir eso? 7 de cada 10 estudiantes están conectados todo el día y se sienten expertos en tecnología. 40% todo el día hasta ir a dormir, de estos que están conectados. 30% de 24 horas, 20% 3 horas, 10% 1 hora. Fíjense, algunos no duermen y lo sabemos y llegan a nuestra clase así. A mí nunca antes en la vida se me habían dormido tantos alumnos y creo que no soy más aburrida que antes. Los jóvenes de hoy hacen todo por internet, todo. Se informan, aprenden, leen, se comunican, ven series y películas. Eso quiere decir, aumenta su cultura, ¿no? Y es una realidad. Siguiente, por favor. Para ellos no hay diferencia entre medios nuevos y medios tradicionales, no tienen este concepto. Solo los adultos sentimos las rupturas y nuevos usos sociales que debemos incorporar. Los jóvenes viven una experiencia cultural diferente, nuevas maneras de percibir, de sentir, de leer, de escuchar y de ver, y eso nos lo tenemos que aprender. ¿Sí? Esa es una de nuestras tareas y lo tenemos que traducir en nuestra propuesta de enseñanza. La siguiente, se mueve el centro. El saber sale del límite exclusivo de los libros y de la clase del profesor. Fíjense, está en todas partes. Y cambia el tiempo. Los saberes escapan a los tiempos tradicionales para el aprendizaje. El aprendizaje se vive a toda hora, en todo lugar y a lo largo de toda la vida. Nos seguimos. ¿Quiénes son nativos cibernéticos? ¿Qué es ser nativo cibernético? ¿No? Pues es tener la capacidad de acceder, reflexionar y crear con los nuevos tecnologías de la información. Síguete ya casi hasta el final y se los voy a dejar ahí. Sacar información de internet es como intentar servir un vaso de agua con las cataratas del Niágara. La pregunta es, ¿cómo les enseñamos entonces? ¿Sí? Porque esa es una de las habilidades más importantes de los seres humanos. Saber elegir información, y no cualquier información, la que necesitamos, la que me es útil para resolver los problemas que enfrento. Siguiente, por favor. El desafío del siglo XXI no reside en cuánta información está a la disposición. Esa nos rebasa, ya, olviden. Sino en saber encontrarla, saber qué hacer con ella y cómo utilizarla. Eso es ser un nativo cibernético. Que aprendan a buscar la información que necesitan, que analicen su credibilidad, que aprendan a leerla reflexivamente, que exijan calidad de información y que construyan la propia. Eso es ser nativo cibernético. Siguiente. Una persona alfabetizada en relación con las tecnologías sabe cómo buscar información, identificar quién la produjo, analizar su credibilidad. Es un hecho que el que paga más sale en la lista primero. Es un hecho. Ustedes
buscan una información en internet. Las primeras páginas son las que pagaron más. No las mejores. No las mejores. ¿Sí? Y los alumnos se quedan con el Rincón del Vago, Wikipedia, que, bueno, Wikipedia sin duda es una buena herramienta. Hay que revisarla, pero es una buena herramienta. Pero sin la capacidad reflexiva, entonces eso y la otra es lo mismo. ¿Sí? Seguimos. Las 3 es competencias, contenidos, conectividad, porque también es cierto, sí, todos los niños de primaria de este país tienen una tablet, pero no hay internet. No hay internet. No se puede. Tienen una tablet, sí. Y luego, ¿para qué usan la tablet? Cuando sí hay internet, pues para jugar, para chatear, ¿no? No queremos eso. No queremos eso, pero eso es la realidad. La siguiente, por favor. La brecha digital está en la desigualdad de competencias, que no permite que todos los estudiantes aprovechen las tecnologías en todo su potencial. La inclusión digital consiste en proveer las competencias para que todos podamos hacer un uso diversificado, reflexivo y creativo de las TIC. La siguiente. Los jóvenes serán nativos digitales no por su edad o por la generación a la que pertenecen, sino por su capacidad cultural y por las competencias que hayan incorporado. ¿Sí? Y la siguiente, para terminar. Gastón, para de jugar todo el día con la Play, estás perdiendo tu vida con eso. No te preocupes, ma. Si pierdo esta vida me quedan 2 meses. Muchas gracias.